En octubre de 2019, Chile vivió su mayor crisis sociopolítica reciente, conocida como el estallido social. Inicialmente caracterizado en manifestaciones contra el alza del pasaje del transporte público, el conflicto rápidamente evidenció los problemas de desigualdad socioeconómica y la crisis de representatividad política que el país llevaba años arrastrando. El foco de discusión se tomó varias aristas, pero eventualmente hizo su camino hasta la Constitución, en la forma de cabildos autoconvocados por los distintos territorios. Como consecuencia, el 15 de noviembre de 2019 se llegó a un acuerdo entre los partidos políticos, conocido como el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. En conformidad con este acuerdo, se realizó una modificación constitucional para permitir un plebiscito que definiera la redacción de una nueva constitución para Chile. ¿Cuáles son las opciones a votar? En primer lugar, si se quiere una nueva constitución con las opciones apruebo o rechazo, y en segundo lugar, qué órgano debiera redactar la nueva constitución, una convención constitucional mixta, conformada por parlamentarios y personas electas, o una convención constituyente, conformada solo por personas elegidas para ello. Originalmente fijado para el 26 de abril de 2020, el plebiscito fue suspendido debido a la pandemia por COVID-19 y actualmente se encuentra fijado para el 25 de octubre del mismo año. Hola, soy Carnotauro Capucha y con una instancia tan importante a la vuelta de la esquina quise presentar este video para analizar los argumentos que han surgido particularmente desde la campaña del rechazo. Separé estos en pequeños capítulos para presentarlos de una manera ordenada y didáctica. Tras esta introducción y sin más preámbulos, vamos allá. Número 1. Rechazar para reformar. Este argumento consiste básicamente en no querer que se redacte una nueva constitución y en su lugar establecer reformas, generalmente legales, para hacer frente a las demandas sociales. Este argumento se puede presentar de dos maneras, así que vamos a tratar de verlas un poco más en detalle. La primera forma tiene que ver con el tiempo para el proceso constituyente. Hace referencia a que las demandas sociales no pueden esperar hasta la redacción de una nueva constitución, por el tiempo que tardaría escribirla, y que en su lugar podrían aprobarse leyes para enfrentar los problemas de una manera más rápida. El argumento, sin embargo, no se sostiene por dos razones. La primera tiene que ver con el tiempo comparativo entre la constitución y las leyes. Así que vamos a comparar un poco. En el acuerdo que mencionamos antes quedó establecido que el órgano constituyente tiene 9 meses para redactar la nueva constitución, con una posibilidad de prórroga de 3 meses, es decir, incluso si toman la prórroga, tienen un máximo de 1 año para completar la redacción del nuevo documento. Ahora, en Chile, para 2013, el promedio de tramitación para aprobar una ley era de 13 meses si el proyecto era enviado por el gobierno, y 31 meses si era enviado desde el Parlamento. O sea, en condiciones de relativa normalidad, los plazos eran mucho más largos de lo que tomaría la nueva Constitución. Para febrero de 2020, luego del estallido social, el tiempo de tramitación legislativa disminuyó considerablemente. Algunos proyectos contingentes se tramitaron en 15 días, pero el promedio se redujo de 821 días, unos 2 años y cuarto, a 357 días, lo que sigue siendo prácticamente un año. Es decir, incluso bajo esas condiciones, la redacción de la nueva Constitución se daría en un tiempo menor o bastante cercano. Pero es importante tener ciertas consideraciones respecto a esto. Por una parte, dicha reducción se dio en el contexto de una enorme presión social sobre los parlamentarios, una que mantener en el tiempo sería extremadamente agotador. A lo que voy es que sin esa presión encima, nada asegura que no pueda volver a aumentar el tiempo de tramitación de las leyes. Por otra, hay que considerar que históricamente Chile ha tenido malos antecedentes con la legislación sobre temas polémicos. Por ejemplo, aparte de leyes que duermen en el Parlamento, existen leyes legendarias por el tiempo que estuvieron en tramitación. La reforma del sistema binominal, el sistema electoral en Chile, tardó 10 años para ser implementado. El aborto en 3 causales tardó 2 años. La modificación a la ley de matrimonio para permitir el divorcio tardó 9 años. La ley antidiscriminación, conocida luego como Ley Zamudio, tardó 7 años. La ley de identidad de género tardó 5 años. La limitación de la reelección tardó 13 años. Y la ley de tenencia responsable de mascotas, conocida como Ley Cholito, tardó 8 años. Y esos son solo algunos ejemplos. De hecho, en varios de estos casos, las leyes durmieron por años en el Congreso hasta que un evento desencadenante las puso nuevamente como contingencia. Y en otros, los sectores conservadores del país hicieron una enorme presión por evitar que dichas leyes fueran aprobadas. Además, mientras el órgano constituyente solo tiene la función de redactar el nuevo documento, el Parlamento tiene que revisar múltiples leyes simultáneamente, por lo que hay que tomar en cuenta cuáles leyes tendrían prioridad y la carga laboral para estimar cuánto tardarían realmente. La segunda razón es que incluso durante el tiempo de redacción de la nueva Constitución no se ha hablado nada de un cierre del Congreso o un cese de funciones. Esto significa que ambas cosas pueden funcionar paralelamente. Se puede redactar una nueva Constitución mientras el Congreso tramita las leyes. Es más, ahora mismo no se está redactando la Constitución. Entonces, ¿qué impide empezar a trabajar en estos proyectos ahora mismo?
Eso nos lleva al siguiente punto, de hecho. La segunda forma del argumento de rechazar para reformar implica que los problemas en cuestión no están en la Constitución, sino en las leyes, y que bastaría con modificar esas leyes para hacerse cargo de los problemas. Ahora, este argumento contiene algo de verdad, pero no toma en cuenta el contexto, la historia legislativa reciente y el funcionamiento de la Constitución en sí. Por un lado, debemos considerar el tema del tiempo y la voluntad política, el que ya vimos anteriormente, por lo que no necesariamente esas leyes se verían modificadas. Por otro, hay que considerar que la Constitución sigue siendo la raíz de las leyes en Chile y el marco bajo el cual deben redactarse, y que para hacer cumplir esto existe un tribunal constitucional, al cual se puede acudir para asegurar que todas las leyes se adapten a la Constitución. Esto significa, por ejemplo, que aunque la Constitución no dice nada sobre ISAPRES o las AFP, sí menciona el sistema privado de salud y las instituciones privadas de seguridad social, por lo que cualquier cambio legal vinculado a estos ya puede estar en peligro. Y eso nos lleva al otro asunto, el Tribunal Constitucional. ¿Por qué es importante? Porque este órgano se ha hecho cargo por años de declarar inconstitucionales proyectos que al día de hoy tienen mucha relación con las demandas sociales. Solo por hacer memoria de algunas cosas que fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. El lucro en la educación, el postnatal de emergencia, la reforma al CERNAC que le hubieran permitido sancionar infractores, modificaciones a la ley de pesca y el código de aguas, e incluso sin su aplicación es usado como una amenaza, como en el caso de la despenalización del aborto o el retiro del 10% de la AFP. Ahora, sé que esto obviamente va a ser algunos decir, entonces basta con que cambiemos la constitución actual y las atribuciones que tiene el Tribunal Constitucional dentro de esta. El problema con esto es que para realizar cambios en la Constitución se requieren enormes quórums. Según el capítulo que se quiere modificar, el quórum va a ser de 3/5 o 2/3 de todos los diputados y todos los senadores. Llegar a esos quórums es básicamente imposible, asegurando que la Constitución se mantenga sin modificar. El solo hecho de haber agregado la posibilidad de que se votara por una nueva Constitución ya fue un esfuerzo titánico. Número 2. Cheque en blanco. Este argumento es relativamente fácil de explicar y de contraargumentar. Básicamente compara la nueva Constitución con un cheque en blanco, que uno no aprobaría firmando antes de que se ingrese el monto, o en este caso el contenido del nuevo documento. El tema es que, según el mismo acuerdo, existen dos plebiscitos, uno de entrada y uno de salida. Esto significa que primero se nos preguntará si queremos una nueva Constitución y cómo se hará, y una vez terminada se votará de nuevo por si estamos de acuerdo con el resultado. No es lo mismo que firmar un cheque en blanco, es más como ver que todos los datos estén correctos en un cheque y luego decidir si uno va a firmar o no. Número 3. Vamos a perder inserte miedo aquí. Este argumento plantea que una nueva constitución pondría en riesgo algo en particular. En lo personal yo me he topado con esta nueva constitución nos va a quitar el derecho de nacer libres, la igualdad de derechos, la democracia, la libertad de opinión. ¿Entienden la idea? Esto es un miedo infundado. El 24 de diciembre de 2019 se agregó un inciso al artículo 135, el que permite que se pueda realizar la nueva constitución, que dice lo siguiente: deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Entre dichos tratados internacionales se encuentran varios atingentes específicamente a derechos humanos, los cuales protegen todos los valores mencionados anteriormente. Número 4. Rechazo a la violencia. Este argumento apunta principalmente a las condiciones en las cuales se llegó al acuerdo, es decir, el contexto del estallido social en sí, principalmente apuntando a que se llegó a la nueva constitución por medio de vías violentas. Entonces, para analizar el argumento vamos a responder dos preguntas. Primera pregunta, ¿se llegó a la nueva constitución por vías violentas? La verdad yo creo que no. No hay duda de que existió durante el estallido social un ambiente muy inestable donde se vivió una enorme cantidad de violencia, especialmente de parte de las Fuerzas Armadas y de orden, pero no se llegó a una nueva constitución por eso. El acuerdo entre partidos políticos llevó a que se realice un plebiscito para ver si se quiere una nueva constitución, es decir, un método de votación democrática. De hecho, podría ser la primera constitución en la historia de Chile hecha por medio de la democracia. Ahora, ¿fue el acuerdo hecho bajo presión? Sí, sin duda. ¿Pero no es el trabajo de los políticos hacer valer la voluntad del pueblo? Y claro, algunos dirán que somos solo una minoría los que queremos cambiar la Constitución, pero lo bueno es que podremos tener una votación y determinar exactamente si esa es la voluntad de la mayoría del pueblo. Sin embargo, demos el gusto, digamos que se llegó a esta posibilidad de plebiscito por una vía violenta. Eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo se llegó a la Constitución actual? La Constitución actual fue establecida durante la dictadura chilena, establecida por un golpe de Estado en 1973. Fue diseñada por la Comisión Ortúzar y la Junta Militar que gobernaba el país.
Pequeño detalle, durante la dictadura fueron asesinadas 2.289 personas, 1.209 personas fueron detenidas y luego desaparecidas, y 28.259 fueron víctimas de prisión política y tortura. Podría ir al detalle de cómo el plebiscito en el que se aprobó la constitución actual fue muy irregular, ya que no hubo registros electorales, el voto era transparente y podía ser visto por adherentes a la dictadura, y algunos militares incluso repitieron el voto, pero la verdad cualquier intento de decir que la constitución actual no se impuso por métodos mucho más violentos que cualquier acontecimiento durante el estallido social sería tremendamente hipócrita. No se trata de jugar al empate, claramente una de estas circunstancias fue mucho más violenta que la otra. Número 5. El problema son los políticos. El título la verdad explica el argumento por sí solo y la verdad lo considero bastante válido. Apunta sus dedos a la crisis de representatividad de los partidos políticos chilenos. Hablar al detalle de eso tomaría mucho tiempo, así que simplemente voy a dejar clara mi postura al respecto, que la verdad creo que es la de muchos. Los partidos políticos denominados de izquierda y derecha han sido igualmente culpables de los problemas que llevaron al estallido social, cómplices pasivos o activos y con distintos grados de responsabilidad. Admito claramente que siendo de izquierda nunca me he sentido representado con las alternativas partidistas que da el sistema, así que sí, estoy de acuerdo, los políticos son un problema. Donde se debilita el argumento, sin embargo, es por la misma postura de rechazar una nueva constitución. Si el problema son los políticos, ¿por qué rechazar un cambio drástico al sistema que permitió que esos políticos llegaran a esos puestos en primer lugar? No basta con culpar a los políticos si no cuestionamos también todo el aparataje institucional permitido por la Constitución, bajo el cual han consolidado su poder a lo largo de los años. Algunas versiones de este argumento toman una forma partidista que considero bastante ridícula. Apuntan a políticos específicos que no les gustan y dicen que si ellos votan por el apruebo, entonces hay que votar por el contrario. Dejando de lado la ironía de que votan en contra de cambiar el mismo sistema con el cual esas personas llegaron a puestos políticos en primer lugar, quiero agregar que si tus convicciones políticas son tan variables en base a quién te agrada o qué tan buenos son sus memes, quizá no tienes convicciones políticas muy fuertes. Número 6. La escribirán los políticos. Debo reconocer que este punto me inquieta personalmente. Hace referencia al método de elección para el órgano constituyente en caso de que gane el apruebo, aunque uno de los métodos implica en que se considerarían parlamentarios en ejercicio, algo que no considero favorable considerando que los políticos están muy desprestigiados. Es el método de convención constituyente el que me asusta, en el sentido de que puede ser cooptado por miembros de los partidos políticos. Lo diré derechamente, esto es una posibilidad, pero es una contra la cual creo que debemos luchar activamente. El estallido social fue una oportunidad en la cual múltiples agentes levantaron la voz como representantes de sus territorios y organizaciones, y creo que es importante que nos hagamos cargo de presentar alianzas y alternativas desde la población, algo que gracias a la ley 21.216 puede hacerse levantando candidaturas independientes. No me cabe duda de que los partidos políticos van a intentar formar parte del proceso, pero creo que es posible ganar esa pelea si presentamos candidaturas fuertes desde el mismo pueblo. Conclusiones. Para cerrar, vamos a presentar de modo simple lo que hemos visto hasta ahora. Rechazar para reformar no funciona por el tiempo que tomarían dichas reformas, que de todos modos pueden hacerse mientras se redacta la Constitución, y que sería necesario pero extremadamente difícil y lento cambiar la Constitución para permitir las reformas necesarias. No se está firmando un cheque en blanco ni hay riesgo de perder derechos humanos fundamentales. Esta nueva constitución no se impuso a través de la violencia, los políticos chilenos son pésimos y eso es mayor razón para votar a favor de un cambio de sistema, y que los políticos chilenos podrían escribir la constitución, pero eso es algo que podemos evitar con suficiente preparación y voluntad política. Bueno, ese ha sido nuestro video por hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete, deja un comentario, aprieta la campanita y recomiéndame a tus amigos. Espero poder seguir haciendo videos de este tipo. Este fue Carnotauro Capucha, transmitiendo directamente desde el Cretácico. Hasta la próxima.